es la tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Muy buenas tardes, hermanos. Mucho gusto, mi nombre es Carlos. Es un privilegio en este momento estar con ustedes para poder impartir la palabra de Dios. Tengo la oportunidad, el privilegio de compartir en este momento. El tema, la meditación de esta mañana, o de esta tarde, estamos entre tarde y mañana, es justamente dos preguntas que hizo Jesús a sus discípulos. Las dos preguntas que conmueven. La obra de Cristo se estaba prácticamente terminando acá en esta tierra, estaba llegando a su fin y Jesús quería reunirlo a sus discípulos en un lugar especial. Y ustedes se habrán preguntado cuál habrá sido el lugar donde Jesús lo quería reunir a sus discípulos. Jesús lo quería reunir en un lugar que él quería. Prácticamente Jesús no eligió su templo, tampoco eligió la ciudad de Galilea, el mar de Galilea, el huerto del Getsemaní, el monte de los olivos. Jesús eligió un lugar especial porque él tenía un mensaje importante para darle a sus hijos en el tiempo del fin, especialmente a los discípulos antes que se fuera de este mundo. Jesús eligió un lugar especial. Vamos a ver la Biblia en el capítulo 16 del libro de Mateo. Dice versículo 13, viendo Jesús o recorriendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo. Jesús eligió un lugar, Cesarea de Filipo, un lugar espectacular, un lugar tremendo para dar un mensaje. ¿Y por qué habrá elegido esa ciudad? ¿Por qué no eligió, como dije al comienzo, el templo, el mar de Galilea, sentado arriba de una barca? ¿Por qué no eligió, verdad, el templo o el monte de los olivos, el monte del Getsemaní, el monte de los olivos? Jesús eligió un lugar. ¿Cuál es el lugar que eligió? Esta Cesarea de Filipo está situada sobre la orilla del río Jordán. Actualmente sería hoy la nación, un pueblo, una nación, ¿no es cierto?, Turquía. Este es el lugar donde eligió Jesús. ¿Pero por qué? Vino a esa región porque esa región de Galilea, que es Cesarea de Filipo, estaba rodeada de distintas cosas. En una región donde no prevalecía el cristianismo, no prevalecía el judaísmo, eligió Cesarea de Filipo. Esta ciudad, digamos, podemos decir en nuestros días, se puede comparar donde no haya cristianos o adventistas en algunas partes del mundo. Por ejemplo, acá en Tucumán, puede ser Amaicha, La Cocha, Simoca, algunos pueblos que son altamente, digamos, paganos, creen en la superstición, creen en la idolatría, y él eligió ese lugar, o Santa María, o de repente Cafayate en Salta, pero en aquel lugar dice que no había ningún cristiano, no había ningún representante, digamos, del judaísmo. Ahora, el maestro, el Señor Jesús, le quiso enseñar algo a sus discípulos. Dice que él mostró esto como para mostrarle a sus discípulos cómo ellos tenían que estar preparados para tener, digamos, una preparación para lo que venía. Porque la obra de Cristo estaba rápidamente llegando a su fin. Y entonces eligió este lugar. Dice que alrededor de esa ciudad de Cesarea de Filipo había toda clase de representaciones de supersticiones. Toda clase de superstición. Y por donde quiera que iba, se podía contemplar lo que es el paganismo, la idolatría. Que predominaba, podemos decir así hoy en día, la brujería, el panteísmo, el budismo, el sintoísmo. O sea que predominaba en todo ese lugar.
Entonces Jesús eligió Cesarea de Filipo para que la gente observara y mirara, ¿no es cierto?, la ciudad y se diera cuenta dónde ellos estaban parados y el compromiso que tenían que tener para esta gente, para ayudarle, ¿no es cierto?, en la predicación del Evangelio, a fin de que ellos conocieran a Jesús muy pronto. Pero Jesús empieza y arranca con una pregunta que dicen los hombres, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús le estaba diciendo a Pedro, a Juan, a Santiago, chicos, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué dicen sus vecinos? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Qué dicen? Quería él indagarlo, quería él preguntarle quién eran prácticamente para esa gente Jesús. Hermanos y amigos, el maestro no le habló del sufrimiento en este momento, sino ellos quería que sus discípulos abrieran su corazón y realmente reconocieran quién era ese personaje que estaba frente de ellos, a fin de que ellos pudieran soportar y aguantar lo que venía, porque iban a pasar por una prueba muy dura, muy difícil, que al maestro lo iban a matar, a él lo iban a herir y los discípulos iban a esparcir como ovejas, cada cual iba a salir corriendo. A muchos de ellos la Biblia dice que se escondieron, salieron desnudos, le negaron y otros le seguían de lejos. O sea que el sufrimiento que venía para ellos era tremendo. Entonces por eso Jesús le preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mis amigos, la misma pregunta que hoy en día te hace a vos, tu vecino, tu amigo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dice tu compañero de trabajo? ¿Qué dice tu profesor, tu catedrático, tu maestro, tu jefe? ¿Quién es Dios? Lo verán en tu vida reflejado, lo verán en tu carácter. La vida de Jesús acá en esta tierra, dice que la ciudad de Betsaida estaban a punto de llamarlo profeta o aceptarlo como profeta y como rey. Y así, para algunos, por ejemplo, historiadores, Jesús fue el gran intelectual. Para algunos, Jesús fue el genio, el gran eminente, el gran pensador y analista, el revolucionario, el catedrático, un historiador. Para otras personas Jesús fue un fuerte caudillo. Para algunas personas Jesús fue un santo más. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús va ahora directamente y le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? La segunda pregunta, ¿quién creen que soy yo? Y la respuesta de Jesús, la respuesta a sus discípulos es interesante. Ellos le dijeron, algunos de los profetas, Jeremías, Isaías, podemos decir, algunos de ellos. La verdad que los discípulos, incluso a ellos mismos, no sabían quién era Jesús. Los confundieron, tenían una confusión. Pensaban que Jesús era un profeta o pensaban que Jesús era, ¿no es cierto?, un enviado de Dios o un profeta más. Para la antigüedad, el mundo antiguo, para la gente antigua, para Abraham Jesús fue su mejor amigo, para Daniel Jesús fue su consejero. Para nuestros días, para el mundo evangélico o cristiano de nuestros días, Jesús fue el mejor amigo, el Padre amante, el único Salvador, el suficiente Salvador, el Todopoderoso, el Eterno, el Príncipe de paz, el Dios fuerte. La pregunta que yo me hago en esta tarde, amigo y amiga, ¿quién es Jesús para tu vida? Escucha atentamente lo que viene. Para el artista y pintor, Cristo es el todo codiciable. Para el arquitecto, Cristo es la piedra principal del ángulo. Para el astrónomo, Cristo es el sol de justicia. Para el panadero, Cristo es el pan de la vida eterna. Para el banquero, Cristo es el tesoro escondido. Para el biólogo, Cristo es la vida. Te vuelvo a preguntar, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué dices tú, quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Para el biólogo, Cristo es la vida. Para el constructor, Cristo es el fundamento estable. Para el carpintero, Cristo es la puerta abierta al cielo. Para el doctor, Cristo es el gran médico. Para el educador, Cristo es el médico, el maestro por excelencia. Para el filántropo y florista, Cristo es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Para el horticultor, Cristo es la vid verdadera. Para el geólogo, Cristo es la roca de los siglos. Para el apicultor, Cristo es el dulce canto de Israel. Para el juez, Cristo es el juez y justo para todos los hombres. Para el joyero, Cristo es la perla preciosa. Para el abogado, Cristo es el consejero legislador. Para el filántropo, Cristo es el bien inefable. La vida de Jesús acá en la tierra
Fue prácticamente una vida de ejemplo para muchas personas. Por eso los intelectuales, los que tienen hoy títulos, los que son profesionales, podemos decir así, que tenemos en Jesús representada nuestro oficio o representada nuestro trabajo, nuestra labor. Jesús se representaba de esta forma, mis amigos y hermanos. Para el plomero, Cristo es el agua de vida eterna. Para el plomero, Cristo también es la roca de Oret. Para el convicto y homicida, Cristo es la ciudad de refugio. Para el filósofo, Cristo es sabiduría de Dios. Para el ferroviario, Cristo es el camino vivo y nuevo delante de Dios. Para el perfilista y detective, Cristo es el que todo lo sabe. Para el escultor, Cristo es la piedra viva. Para el pecador, Cristo es la perla preciosa. Para el pecador, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amigos y hermanos, estamos llegando a una etapa difícil de la vida en esta tierra, donde todo el mundo está enfrentando una pandemia, una enfermedad, una endemia, una pandemia, donde no hay paz espiritual, donde no hay tranquilidad, y la gente quiere saber algo de vos, quiere saber algo de Jesús, quiere tener la paz espiritual, está intranquilo, está molesto. En este año se fueron varios seres amados, varios amigos, familiares, padres, abuelos, tíos, vecinos, y nos da una tristeza y una amargura porque no sabemos a dónde recurrir, donde la verdadera fuente de orientación es buscar a Jesús. Hermanos, en este tiempo tan difícil la gente quiere saber más de Jesús, quiere saber más de Jesús. Había un joven hace muchos años en la antigüedad que fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, fue vendido al Potifar, fue comprado por los ismaelitas y ellos lo vendieron como un esclavo. Y aquel muchacho entró como un esclavo. Interesante lo que voy a comentar, lo que pasó en su vida. Fue comprado como esclavo, de esclavo pasar a ser siervo, de siervo pasar a ser un gran visionario que recibía visiones de Dios. Y dice la Biblia que todo lo que hacía José prosperaba porque Dios lo hacía prosperar en su mano. Dice que fue el hombre que tuvo visión, le dio una visión al copero y al panadero. También llegó a ser un capellán en la cárcel, donde el jefe de la cárcel le entregó a los soldados a él para que él le diera consejo y lo orientara espiritualmente y lo llevara por buen camino. En ese lugar seguramente hubo gente tumultuosa, gente que tuvo problemas con la ley, con la justicia, violadores, criminales, terroristas, subversivos. Ahí estaba José. José, lleno del Espíritu Santo de Dios, siendo instrumento para llevar un mensaje a un pueblo pagano, a un pueblo que adoraban al río Nilo, un pueblo que adoraba al faraón, un pueblo que adoraban a idólatras, a idolatrías que ellos mismos habían inventado. En el capítulo 40 del libro de Génesis, versículo 37 dice: el asunto le pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo el Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mis amigos, ¿tú quieres andar en paz espiritual en este año, las horas que quedan, el año que viene, estar caminando al lado de Jesús? Tenemos que hacer algo, seguir el ejemplo que siguió José. Porque el faraón dijo: ¿acaso voy a hallar, dice, en todo mi imperio a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La diferencia de ser un cristiano y no lo ser es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No iban a hallar a otro José en todo el imperio, únicamente a este ser que un día se comprometió con Jesús, un día entregó su vida. Vuelvo a repetir, José fue esclavo, pasó a ser mayordomo, a atenderle a toda la casa del Potifar y el campo. Después llegó a ser el capellán, llegó a ser el que recibía las visiones de Dios, llegó a ser el gobernador de Egipto. El faraón le dio el primer carro, donde llegó a ser el primer ministro de Economía, donde salvó las papas los 7 años de hambre y los 7 años de abundancia que venían en Egipto. Dios utilizó a José en el tiempo del fin. A vos también te puede utilizar Dios en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento de Dios. La presencia del Espíritu Santo en tu vida va a ser la diferencia entre tus amigos, tus seres queridos, tus familiares. Tú tienes que ser la inspiración. Tú tienes que ser el motivo por el cual tu hijo, tu hija, tu esposa, tus vecinos, tus amigos conozcan a Jesús. José llegó a sentarse en el carro, llegó a tener el anillo y vestirse como un rey. Aunque el faraón le aclaró, él
únicamente iba a estar en el trono. Jesús hoy te da la oportunidad de ser como José, te da el trono de la salvación, te da todo para que vos compartas. Mi amigo y hermana, es el momento para reflexionar y que Dios nos ayude en este año que va a empezar, nos dé la paz del cielo, la tranquilidad y nos saque toda la tristeza, el dolor, la angustia, los miedos, los pesares, la depresión, la ansiedad, la angustia, nos dé paz espiritual y sobre todas las cosas en este transitar de esta vida, aunque dura lo que sea, hay un ser supremo que nos va a acompañar en pleno desierto y en plena soledad. E irse como José a un lugar donde no saber el mismo idioma, no tener amigos, no conocer a nadie. Dios está a tu lado, Dios te va a proteger, porque José, que todo lo que él hacía, Dios hacía prosperar en la mano de José. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer y un gusto compartir esta breve meditación con vos, diciéndote que Jesús te ama, tú eres la persona más importante, tú tienes un valor porque Él murió y Él vendrá a buscarte. Y Él quiere buscarte ahora, ¿para qué? Para que seas un instrumento como José, lleno del Espíritu Santo. Por eso la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús quería que ellos pudieran tener una respuesta. Y la respuesta vamos a continuar leyendo para ir finalizando el capítulo 13 del libro de Mateo. La respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro tiene que ser nuestra respuesta en nuestros días. La respuesta que nos ayuda a entender, nos ayude a comprender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida y el propósito que Dios tiene para ayudarnos a crecer en la fe, en la gracia, en el amor, para ayudarnos, digamos, a mantenernos en los momentos difíciles, en los momentos duros, donde nos toca pasar, nos toca vivir y nos toca sufrir. Y Jesús le preguntó a ellos, ¿quién decís vosotros que yo soy? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, nosotros tenemos fuerza espiritual porque somos hijos de ¿quién? Del Dios viviente, el Dios que da paz, da tranquilidad, da alegría, gozo, y eso es lo que tenemos que compartir. ¿Somos hijos de quién? Yo no puedo andar como cristianos cabizbajos, ¿verdad? Penando en esta vida, si estoy al lado de Jesús. Mis penas las tiene que llevar Jesús, mi angustia la tiene que llevar Jesús, mi miedo la tiene que llevar Jesús, mi ansiedad la tiene que llevar Jesús. Si tengo problemas familiares, matrimoniales, Jesús se va a encargar en solucionar. Y acá dice la Biblia que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, amigo y hermana, tenemos un Dios que está vivo. Y ese Dios te está mirando, te está observando. Y está diciendo que tú eres importante. Entonces le respondió Jesús, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús le estaba diciendo, feliz, dichoso Pedro, te felicito, porque lo que tú sabes no te reveló nadie acá en la tierra, sino mi Padre que está en el cielo por medio del Espíritu Santo, te reveló esa gran verdad que me estás diciendo. Dice, yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está diciendo Jesús, que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, señalándose Jesús hacia él, diciendo, yo soy la roca, tú eres Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. No es que le estaba prometiendo a Pedro que iba a vivir para siempre, estaba diciendo a Pedro que él tenía que edificar su iglesia en la roca que es Jesús. Por eso dice la Biblia que Jesús es la roca de los siglos, y la roca de Oret, es la peña de Oret. También dice la Biblia que Jesús, hay un salmo que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Y hermano y amigo, Jesús te da la oportunidad a vos, te da la llave de la salvación. Y esa llave de la salvación que le di a Pedro, nadie puede abrir ni cerrar, únicamente tú, para que abras la salvación a tus hijos, a tus vecinos, a tu amigo, a tus compañeros de trabajo. Y lo que se ate acá en la tierra no se desatará ni se desatará en el cielo, y así sucesivamente. Jesús tiene un plan para vos, para que vos lo conozcas, para que vos te salves, para que vos llegues a amarlo, para que vos llegues, ¿no es cierto?, a dar su vida por Jesús, para que vos llegues también, ¿no es cierto?, a ser un testimonio vivo como lo fue Jesús, como lo fue José, como lo fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo y hermana, es una gran oportunidad en este año que va a empezar. Decir, Señor, ayúdame a caminar a tu lado, con fe, con esperanza, con alegría, con gozo, porque nos aguarda la eternidad, que estamos cada vez más cerca
de lo que nosotros pensamos. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Hazla pues, Señor.